Era 1852, y los primeros informes de ecos extraños comenzaron a emerger de las marismas al oeste del condado de Charleston, Carolina del Sur. Los cazadores de la zona volvían de la noche con relatos de voces que cantaban al unísono, siempre al crepúsculo, siempre con la misma cadencia inquietante que parecía emerger de las aguas salobres. Las voces sonaban como niños, pero vacías, algo que les helaba la sangre. Durante años, estas historias fueron descartadas como delirios de hombres solitarios que pasaban demasiado tiempo solos en la naturaleza. Eso cambió cuando un topógrafo llamado Thomas Blackwood tropezó con lo que parecían refugios improvisados entre las raíces de cipreses en las profundidades del pantano de Congaree. Según los archivos del condado del 12 de abril de 1854, Blackwood dijo que había descubierto refugios toscos pero ingeniosos, construidos con barro, juncos y musgo español lo suficientemente pequeños como para ser habitados solo por niños o personas muy pequeñas. Lo que alarmó a las autoridades no fue el hallazgo, sino la insistencia de Blackwood en que las estructuras parecían recién habitadas. La plantación Tillman, una de las mayores de la zona, abarcaba más de 800 acres en el límite de las marismas. Los datos del censo de 1850 indican que Jacob Tillman tenía 73 esclavos, incluidos un par de gemelos nacidos en 1837. Según el libro de cuentas de la plantación, que fue descubierto en una renovación de la corte en 1961, estos gemelos simplemente se catalogaron como propiedad masculina, iguales, comprados en una subasta en Savannah, $400 el par. No se tomaron nombres. Lo que hace este caso tan perturbador es la cantidad de documentación que sobrevivió y la eliminación sistemática de la identidad, una práctica común en las plantaciones de todo el sur. Estos mellizos solo existían como propiedad, su humanidad, un simple valor monetario, pero su sombra se extendería sobre toda la familia Tillman. Por todo lo que se dice, Jacob Tillman gobernaba su plantación con mano de hierro. Los periódicos locales de la época lo retratan como un hombre de alto rango y ejemplar cristiano, aunque estas reseñas solo se encontraban en periódicos reconocidos por defender la esclavitud. Una imagen diferente emerge del diario de Eliza Montgomery, la esposa de un plantador vecino, quien anotó en su correspondencia privada: los métodos en la plantación Tillman se susurran incluso entre aquellos acostumbrados a las exigencias del orden. Hay ruidos que no me atrevo a nombrar que cruzan los campos de noche, incluso en esta cuenta privada. Los gemelos trabajaron en las plantaciones de algodón desde los 6 años, según los registros de asignación de trabajo. Lo que los hacía diferentes, de acuerdo con el capataz, era su habilidad para comunicarse sin hablar, algo que irritaba al capataz, un hombre llamado Richard Barrett. En su informe trimestral a Tillman del verano de 1848, Barrett anotó: los muchachos que juegan siguen rindiendo bien, aunque sus conversaciones secretas incomodan al resto de peones. Cuando se les separa, su labor se ve afectada. Yo aconsejo que los dejen en el mismo campo, aunque yo tengo mis reservas sobre el poder de ellos. El pantano de Congaree, que flanqueaba el extremo oeste de la plantación Tillman, era considerado impenetrable por la mayoría. Un laberinto de vías fluviales, arenas movedizas y vegetación espesa que se extendía por millas. El conocimiento indígena local afirmaba que existían caminos ocultos a través del pantano, pero esta información se guardaba bajo llave. Lo que sabemos por arqueología de los años 50 es que sí había caminos estacionales por donde podían transitar quienes conocían muy bien el territorio.
La noche del 26 de julio de 1850, mientras una tormenta eléctrica que los periódicos locales llamarían diluvio bíblico azotaba la plantación Tillman, algo ocurrió que jamás sería registrado. Según los chismes de la casa de la cocina, años más tarde contados por una antigua cocinera entrevistada por un coleccionista de folclore de Charleston en 1878, los gemelos habían sido sorprendidos enseñando a leer a niños más pequeños, un delito por el que solía castigarse con severidad. Lo que siguió se ha reconstruido a partir de trozos. Una entrada en el libro de castigos de la plantación dice, sencillamente, castigo a propiedad masculina de juego por sedición. El libro de contabilidad médico local, que atendía a 3 plantaciones, anotó una visita al Tillman al día siguiente, pero solo tiene la entrada críptica. Aconsejado no más sal en heridas abiertas, es poco probable que el paciente sobreviva de todos modos. Aquella noche, en plena tormenta, los mellizos desaparecieron. La historia oficial, tal como se informó en un anuncio en el Charleston Mercury del 2 de agosto de 1850, los identificó como fugitivos, peligrosos y probablemente heridos. Se ofreció una recompensa de $50 por su regreso. Lo que hizo este anuncio tan notable fue que por primera vez se les dio nombres a los gemelos en cualquier forma oficial, Solomon y Samuel. Aún se desconoce si estos fueron nombres que ellos mismos eligieron o apodos dados por la familia Tillman. El método común de persecución de esclavos fugitivos era con perros y cazadores de esclavos pagados que conocían la zona. Según los libros de gastos de la plantación Tillman, se organizaron 3 partidas de rastreo distintas en agosto de 1850. Los 2 primeros volvieron con las manos vacías. El tercero no volvió. La desaparición del tercer grupo de rastreo, encabezado por el cazador de esclavos Jeremiah Hall y 2 de sus compañeros, llevó a organizar un grupo de búsqueda mayor, al que se unieron hombres de las plantaciones vecinas. Esta escalada no solo significaba la pérdida de bienes, sino una creciente preocupación por lo que estaba ocurriendo en el pantano. Según una carta que Jacob Tillman envió al sheriff del condado el 10 de septiembre de 1850, el caso ha ido más allá de la fuga de 2 hombres, y ahora se trata de la desaparición de 3 hombres blancos respetables. Pido una intervención oficial porque esto ya es un caso de seguridad pública, no de propiedad privada. La partida de búsqueda oficial de 12 hombres armados entró en el pantano el 15 de septiembre. Regresaron 3 días después con una historia extraña que quedó registrada en el informe oficial del sheriff, ahora en los archivos estatales de Carolina del Sur. Según el sheriff William Holcomb, la partida descubrió signos de habitación humana en las profundidades de las marismas, en lugares que antes se pensaba que eran inhabitables. Se encontraron estructuras de materiales orgánicos y lo que pareciera ser un sistema de caminos elevados a través del pantano. Lo más alarmante fue el hallazgo de pertenencias del señor Holt y sus compañeros, alineados en lo que solo puede describirse como una exhibición deliberada. Las armas, las botas y las pertenencias estaban allí, pero no había señales de los hombres. Los perros se pusieron nerviosos en este punto y se negaron a ir más lejos. Lo que ocurrió a continuación desencadenó una serie de acontecimientos que con el tiempo darían lugar a la leyenda de los fantasmas del campo de algodón. Jacob Tillman, cada vez más obsesionado con la fuga de los gemelos y las desapariciones que siguieron, preparó su propia expedición al pantano, llevando a su hijo mayor, Jacob Jr.,
y a 4 de sus hombres de mayor confianza. Salieron el 3 de octubre de 1850 con provisiones para una semana de búsqueda. Solo Jacob Jr. regresó, emergiendo del swamp el 10 de octubre, solo y en un estado que el médico familiar calificó de agotamiento nervioso agudo. Lo descubrieron unos pescadores en la orilla este del pantano, con la ropa hecha jirones y el cuerpo lleno de barro. Según el médico, el chico era incapaz o reacio a dar un relato coherente de lo que le había sucedido a la expedición. Solo decía que su padre y los demás se los había llevado el pantano. Durante 3 meses, Jacob Jr. se quedó principalmente en su habitación en la casa familiar, rechazando visitantes y hablando solo con su madre y los sirvientes. En este tiempo, según recuerdan años después los criados, él exigía que las ventanas estuvieran siempre cerradas y se sobresaltaba ante cualquier voz lejana, especialmente al caer la tarde. En enero de 1851, Jacob Jr. finalmente dio una declaración jurada a las autoridades locales sobre lo que le había sucedido a su padre y a los demás. Este documento, archivado en los registros del condado, es escalofriantemente desapasionado. La partida de búsqueda se dividió al 4.º día para abarcar más territorio. Yo me quedé con mi padre y otro hombre. Oímos lo que parecía un niño gritando y lo seguimos en el pantano. El camino se hizo más complicado. En un momento, me desvinculé. No respondieron a mis llamadas. Tras horas de búsqueda, tuve que marcharme solo. Tardé 3 días en encontrar el camino de vuelta por lo perdido que estaba. Lo que hace que esta historia sea tan sospechosa es que va en contra de lo que los sirvientes de la casa dijeron que escucharon a Jacob Jr. murmurar en lo que parecían ser sueños semanas después de su regreso. Según estos cuentos, gritaba acerca de ojos que acechan en el agua y voces que susurran sin sonido. Lo que más me perturbó fue su mención constante de los gemelos parados juntos como una sola persona. Para la primavera de 1851, la plantación Tillman se encontraba en un estado de deterioro. Con Jacob Sr. muerto, supuestamente, la propiedad pasó a su hijo, el cual no le interesó llevar la administración. Los vecinos dijeron que los campos estaban abandonados y la disciplina se relajó. Según los chismes del pueblo, anotados en varios diarios personales de la época, el joven Tillman bebía cada vez más y a menudo se le veía al borde de la propiedad, mirando fijamente el pantano. En junio de ese año, se desató una serie de sucesos extraños que sellarían la leyenda de los gemelos en el folclore del lugar. Los trabajadores en los campos más alejados de la casa principal comenzaron a informar que habían visto 2 figuras idénticas observando desde la línea de árboles al final del pantano. Estos avistamientos siempre ocurrían al anochecer, siempre en los días en que Jacob Jr. estaba fuera de la propiedad. Según los relatos recogidos por un periodista del Charleston Courier, que visitó la plantación en julio de 1851, al menos 7 trabajadores distintos aseguraron haber visto 2 jóvenes idénticos y completamente quietos, vestidos con harapos del pantano y con ojos brillantes como los de alimañas del pantano. El periodista, un hombre llamado Edward Peaton, al principio tomó con escepticismo estos cuentos, achacándolos a la superstición y al clima de temor que se había apoderado de la plantación. Pero en su artículo publicado el 28 de julio de 1851, Peaton decía: aunque este corresponsal cree que hay una explicación racional para los fenómenos que se dicen que ocurren en la propiedad Tillman,
debo honestamente declarar que en mi entrevista vespertina con el actual señor Tillman, yo mismo vi dos figuras en el borde del pantano. Cuando llamé la atención de mi anfitrión sobre este punto, se alarmó y mandó cerrar las contraventanas y encender más lámparas, negándose a decir una palabra más. Para el otoño de 1851, la plantación Tillman era un hervidero de rumores silenciosos y temor creciente. Los esclavos comenzaron a pedir traslados a otras fincas, algo casi impensable en el rígido sistema de plantaciones. Más alarmantes fueron las desapariciones. 3 campesinos desaparecieron en el lapso de 2 meses. En cada ocasión le habían destinado a los campos más occidentales, al lado del pantano. En ambos casos fueron avistados por última vez al caer la noche. La reacción de Jacob Tillman Jr. a estas desapariciones quedó registrada en una carta que escribió al sheriff del condado el 12 de noviembre de 1851. Ruego que no se haga ninguna búsqueda pública de la propiedad desaparecida. El pantano se los ha tragado, como ha reclamado a otros. Más intromisión solo traerá más pérdidas. Esta mentalidad fatalista, junto con su comportamiento cada vez más errático, alimentó la creencia de que la plantación Tillman estaba maldita. Para diciembre, la producción se había desplomado y los acreedores estaban inquietos. Según los registros bancarios de Charleston, los préstamos sobre futuras cosechas no se pagaron y, a principios de 1852, el banco estaba en proceso de ejecución hipotecaria. El punto de ebullición se alcanzó la noche del 15 de febrero de 1852. Según los sirvientes de la casa, Jacob Jr. pasó la noche en su estudio, bebiendo y escribiendo lo que más tarde se llamaría una confesión. A medianoche mandó ensillar un caballo y partió al pantano con nada más que un farol y los papeles en los que había estado trabajando. Dijo al palafrenero que no lo esperara. La confesión, que fue encontrada al día siguiente sobre su escritorio, se guarda en los archivos de la Sociedad Histórica de Carolina del Sur. Algunas partes se habían estropeado por lo que parecía ser agua u otro líquido, pero las partes legibles daban una visión inquietante de lo que había sucedido el año anterior. Lo que les hicimos a esos chicos durante años fue más que las atrocidades habituales de nuestra institución. A mi padre le interesó especialmente romper lo que él consideraba su conexión antinatural. Fueron separados, murieron de hambre, fueron torturados en formas que no puedo escribir ni ahora. La noche que huyeron habían estado ilegible y no se esperaba que llegaran hasta la mañana. El informe continúa narrando la expedición al pantano. Localizamos su campamento al 6º día. Nunca había visto nada igual. Edificios flotantes sobre pilotes unidos por caminos que solo conocían quienes los buscaban. Los mellizos habían hecho lo imposible. No estaban solos. Tenemos al menos otros 12, todos antiguos nuestros, todos dados por fugitivos o muertos. Habían hecho una civilización en un lugar que creíamos imposible. La parte más perturbadora viene casi al final. Cuando se llevaron a mi padre, todavía estaba vivo. Los mellizos se acercaron a él al unísono, sus rostros calcados. No dijeron nada, nunca decían nada, pero todos sabían qué hacer. Fui perdonado solo para dar un mensaje. Nunca lo dijeron, pero el mensaje fue claro. El pantano es ahora su plantación, y no estamos invitados. El último párrafo reza: vuelvo a ellos esta noche por mi propia voluntad. La vigilancia es asfixiante. Ahora se detienen en el borde de la propiedad todas las noches, apareciendo solo para mí.
Sus ojos brillan como los de las bestias del pantano. Están esperando que me una a mi padre. Jacob Tillman Jr. nunca más fue visto. Como resultado, la plantación Tillman se vendió en subasta por deudas. El nuevo dueño, Harrison Miller de Virginia, llegó en abril de 1852 con grandes planes para hacer que la propiedad volviera a ser productiva. Según su correspondencia de negocios, que sus herederos guardaron y donaron a la Universidad de Carolina del Sur en 1958, Miller conocía la historia problemática de la propiedad, pero desestimó los cuentos como supersticiones tontas de trabajadores vagos e ignorantes. Lo primero que hizo Miller fue drenar parte del pantano para ampliar la tierra cultivable. La obra se inició en mayo de 1852 y enseguida surgieron dificultades. La máquina se rompía a menudo. Los obreros se enfermaban de forma extraña, y 3 veces distintas las zanjas de drenaje que habían cavado durante el día amanecieron rellenadas. Para junio, la carta de Miller era diferente. Algo anda mal en este lugar, en especial con la marisma. Los nativos se rehúsan a trabajar cerca de ella, en especial al caer la tarde. He tenido que traer trabajadores de fuera a un coste altísimo, e incluso estos se resisten pasados unos días. La semana pasada nuestro topógrafo informó haber visto a 2 muchachos idénticos mirando desde la línea de árboles. Al acercarse a ellos, supuestamente se sumergieron en el agua y desaparecieron. El topógrafo renunció ese día. En julio de 1852, Miller tomó una decisión fatal. Molesto por la continua oposición a la colonización de las marismas, preparó una gran expedición para buscar y destruir lo que él llamó el nido escondido de fugitivos y supersticiosos. 20 hombres armados entraron en el pantano el 20 de julio. Llevaron provisiones para una semana y tenían órdenes de registrar sistemáticamente cada lugar posible donde pudiera haber gente habitando. Solo 3 volvieron, apareciendo en la costa en 3 días diferentes. Todos dijeron lo mismo. El grupo se había perdido en el pantano a pesar de intentar permanecer unidos. Dijeron oír a sus compañeros gritando pidiendo auxilio y no hallar a nadie cuando llegaban al lugar de donde parecían provenir los gritos. El más perturbador vino del capataz de Miller, quien dijo haber visto un pueblo floreciente sobre pilotes en el agua habitado por al menos 30 personas, con 2 jóvenes idénticos que parecían mandar a los demás sin decir una palabra. El propio Harrison Miller estaba entre los que nunca volvieron. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después, al borde de la propiedad, parcialmente enterrado en una zanja de drenaje que él mismo había mandado cavar. El médico forense del condado dictaminó que la causa de la muerte fue ahogamiento, pero dijo que el cuerpo mostraba signos inusuales de inmersión prolongada, a pesar de haber sido encontrado en aguas poco profundas. Con la muerte de Miller, la propiedad pasó nuevamente de manos, pero esta vez no apareció ningún comprador para hacerse cargo de lo que ahora era públicamente conocida como la Plantación Encantada. La tierra se vendió en lotes y la franja que lindaba con el pantano quedó sin vender y volvió al Estado. Durante el resto de la década de 1850, la historia de los gemelos se extendió por toda la región. Se les llegó a llamar los fantasmas del campo de algodón, nombre que perduró a pesar de que todos los cuentos hablaban de gente viva y que respiraba. Lo que los convertía en fantasmas a los ojos del público era su habilidad para aparecer y desaparecer, su naturaleza idéntica y su supervivencia en un lugar inhabitable.
Los avistamientos siguieron durante años, siempre lo mismo. Dos chicos idénticos que aparecían al anochecer, inmóviles en la linde entre la tierra cultivada y la naturaleza. Quienes dijeron haberlos visto de cerca, juraron que sus ojos brillaban como los de los caimanes y que su piel tenía la textura del pantano mismo. En 1856, un profesor de historia natural del College of Charleston llamado James Whittaker se interesó en el caso. Escéptico ante lo sobrenatural, pero curioso por la idea de que una comunidad de esclavos fugitivos pudiera haberse asentado en el pantano, Whittaker comenzó a reunir relatos y a investigar los archivos públicos sobre la plantación Tillman. Su estudio, publicado en 1858 como An Inquiry into Some Strange Phenomena Reported to Occur in the Congaree Swamp, es uno de los primeros intentos de explicación científica para los sucesos. Whittaker sugirió que los gemelos podrían haber escapado realmente al pantano y, gracias a su inteligencia inusual y quizás conocimientos aprendidos de los nativos locales, haber logrado crear una forma de vida sostenible en el pantano. Propuso que su habilidad comunicativa sin hablar probablemente era una forma de lenguaje de señas que había aprendido durante sus años de cautiverio, cuando el silencio era a menudo una necesidad para sobrevivir. Sobre sus avistamientos fantasmales al borde del pantano, Whittaker sugirió que eran actos intencionales de guerra psicológica contra sus antiguos captores. Tal vez lo más fascinante que encontró Whittaker fue que las desapariciones y los avistamientos seguían un patrón que se alineaba con los intentos de colonizar o invadir la marisma. En los tiempos en que las otras fincas respetaban el borde del pantano, los incidentes eran escasos. Cuando se intentaba el desarrollo, los avistamientos y desapariciones se disparaban. El último avistamiento confirmado de los gemelos fue en agosto de 1860, 10 años después de su fuga. Un grupo de agrimensores que trabajaban para una empresa ferroviaria, buscando una ruta a través de la zona, dijeron que habían visto a dos hombres idénticos de unos 35 años, vestidos con ropa de tela natural, de aspecto rústico de pie, en medio del camino a media milla dentro del pantano. Según el informe del agrimensor, guardado en los archivos de la empresa ferroviaria, los hombres no dijeron nada, pero gesticularon para que retrocedieran. Cuando su guía intentó avanzar, la pareja se dirigió al agua, y fue entonces cuando el guía vio algo que lo hizo retroceder de inmediato. Se negó a decirme qué había visto, pero exigió que abandonáramos el área de inmediato. Al marcharse, vieron a los dos hombres observando hasta que estuvieron fuera de la vista. El ferrocarril finalmente tomó otro camino. La guerra civil y los cambios sociales posteriores alejaron el foco de la leyenda de los gemelos del pantano. Las antiguas tierras de la plantación Tillman se dividieron aún más, y muchas de las personas que conocían de primera mano lo que había sucedido fallecieron o se marcharon. Para la década de 1880, la historia se había convertido en historia reciente y en folclore local. En 1959, una estudiante de doctorado en antropología de la Universidad de Carolina del Sur, llamada Margaret Hollis, se interesó por el mito mientras estudiaba comunidades de esclavos fugitivos en el sur. Hollis dedicó 3 años a entrevistar a descendientes de quienes habían habitado la región en la década de 1850. Su disertación, terminada en 1962 pero nunca publicada, incluye transcripciones de estas entrevistas, algunas de ancianos que decían que sus abuelos o bisabuelos habían huido para unirse a la comunidad del pantano. Según estas historias,
Los gemelos, cuyos nombres reales no eran Solomon y Samuel, sino Adopo y Kwame, por sus raíces en África Occidental, de hecho habían creado un campamento en lo profundo del pantano de Congaree. La colonia supuestamente sobrevivió durante décadas, mezclándose poco a poco con otros grupos marginados de la zona tras la Guerra Civil. Lo que hizo más polémica la investigación de Hollis fue su afirmación, basándose en estos cuentos orales, de que los gemelos habían creado un sofisticado sistema de gobierno consensual y no jerárquico, y que sus supuestas habilidades sobrenaturales se debían a un complejo sistema de señales y conocimiento del entorno. Hollis intentó encontrar la ubicación del campamento a partir de lo que contaban en estas historias orales, pero el pantano siempre cambiante frustró sus esfuerzos. En sus notas de campo de junio de 1961 anotó: los guías nativos todavía se niegan a aventurarse en ciertas partes del pantano, especialmente al anochecer. Cuando se les acorrala, simplemente dicen que algunas partes todavía son de los gemelos y su gente, después de todos estos años. La evidencia más tentadora que desenterró Hollis era una fotografía de 1891 de la colección familiar de una familia que había sido dueña de tierras junto a la antigua plantación Tillman. En la imagen se observa un grupo de hombres de pie frente a una iglesia rural. Al borde de la multitud hay dos ancianos negros idénticos, erguidos a pesar de su edad, sus rostros inescrutables. La nota al dorso de la fotografía identifica la iglesia, pero no a las personas. El director de tesis de Hollis finalmente le recomendó que se concentrara en elementos más verificables de las comunidades Maroon del Sur, y su estudio de los gemelos fue relegado a un apéndice. Poco después de terminar su disertación, Hollis consiguió un trabajo como profesora en una universidad de California y nunca volvió a la investigación. Sus papeles, incluidas sus notas de campo y copias de la fotografía, fueron donados a los archivos de la Universidad de Carolina del Sur después de su muerte en 1968. Hoy en día, el pantano de Congaree es un parque nacional. Los guardabosques a veces dicen que la gente pregunta por los gemelos fantasmas, pero la historia se ha desvanecido de la memoria del público. Lo que queda es una naturaleza salvaje resguardando sus secretos, y tal vez, en algún lugar muy profundo, el espíritu de dos hermanos que se negaron a ser poseídos y forjaron algo que parecía imposible para aquellos que los poseían: un lugar de libertad. El horror aquí no es sobrenatural, sino el sistema bien real que trataba a las personas como ganado, que separaba familias, que respondía a la búsqueda de la libertad con violencia. Se basa en saber que por cada caso registrado como el de los gemelos, hubo miles más cuyos nombres e historias fueron borrados de la historia. Las voces que los viajeros juran oír en el Congaree al caer la tarde, voces que llaman al unísono, y que enmudecen al acercarse, se atribuyen a los pájaros o al viento que silba entre los cipreses. Los guardabosques confirman a los visitantes que los caminos son seguros y están en buen estado. Pero algunos guías locales todavía se niegan a poner un pie en el área cuando la luz comienza a desvanecerse. Cuando se les pregunta por qué, suelen mencionar motivos prácticos. Es difícil orientarse en la oscuridad. Hay animales salvajes que se mueven por la noche. Solo, en contadas ocasiones, alguien reconocerá la verdad. La convicción de que ciertas porciones del pantano aún pertenecen a quienes lo reclamaron como suyo, convirtieron un lugar de destierro en uno de libertad, y aún vigilan en la frontera entre su reino y el nuestro. En 1966, un historiador que buscaba pueblos perdidos en el área dijo que tuvo una experiencia extraña mientras acampaba cerca de la antigua frontera de la plantación Tillman.
En sus cuadernos de campo anotó: al anochecer vi dos figuras inmóviles al borde del claro, idénticas en apariencia. Cuando grité, retrocedieron hasta la línea de árboles. Las seguí, pero no había rastro. Lo que me sorprendió no fue el miedo, sino la sensación de que era un intruso, que había entrado sin ser invitado en un lugar donde otros tenían derecho de estar. Hice mi maleta esa noche y salí temprano a la mañana siguiente. Hay historias que tal vez no están destinadas a ser contadas por los herederos de los opresores. Tal vez el mejor epitafio para la historia de los gemelos sea un verso de un poema anónimo de 1870 que encontró en una colección de folclore local que recopiló la Works Progress Administration en la década de 1930. Dos hermanos, nacidos como uno, separados por la fuerza pero nunca divididos, encontraron en el agua y la noche lo que les fue negado en la luz y la tierra. Ahora murmuran sin voz, vigilan sin ojos, patrullan la línea entre lo conquistado y lo reclamado. Oye en la noche su silencio, habla más que nuestras historias jamás. La búsqueda de los gemelos dio un giro extraño en 1963, cuando un estudio hidrológico del pantano de Congaree descubrió patrones inusuales en el flujo de agua que indicaban alteraciones artificiales en el paisaje. De acuerdo con el informe del estudio, entregado al Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur, algunos canales parecen haber sido modificados intencionalmente para generar tierra seca, habitable, donde naturalmente no debería existir. Estos cambios revelan una gran ingenuidad y un profundo conocimiento de la hidrología del pantano. Lo más sorprendente es que estos cambios parecen haberse conservado en el tiempo, lo que implica una intervención humana continua durante décadas. Este hallazgo desencadenó una pequeña expedición arqueológica en la primavera de 1964, encabezada por el Dr. Robert Thornton de la Universidad de Carolina del Norte. La expedición tenía como objetivo registrar evidencia de antigua habitación en el pantano, especialmente comunidades cimarronas, comunidades de esclavos fugitivos que establecieron sociedades libres en lugares aislados. Según el informe oficial de la expedición, archivado en la universidad, se encontraron signos de habitación humana antigua a unas 3 millas en el interior del pantano, desde la antigua línea de demarcación de Tillman. Entre los artefactos encontrados se encuentran herramientas alteradas, trozos de cerámica consistente con la producción del siglo XIX, pero adaptada al pantano, y los restos de lo que parecen ser soportes estructurales elevados. Pero el mayor descubrimiento se produjo cuando el equipo desenterró lo que parecía ser un basurero prehistórico o midden. Entre los objetos desechados se encontraban algunas pertenencias personales que podrían relacionarse directamente con la plantación Tillman, como un reloj de bolsillo con las iniciales TPT grabadas en la caja, lo que podría corresponder a Jacob Tillman Sr. Más perturbador fue el hallazgo de lo que el Dr. Thornton identificó como restos humanos, que parecían haber sido enterrados intencionalmente en lo que parecía ser un patrón ritual. Se hallaron los restos de 6 adultos masculinos dispuestos en círculo en torno a un punto central. Un examen posterior de estos restos en el laboratorio universitario reveló que los 6 habían muerto por causas distintas, pero todos habían sido sometidos a prácticas post-mortem que el informe identificó solo como consistentes con ciertas prácticas funerarias del África Occidental para prevenir el regreso del espíritu. El informe indicó que 3 de los individuos parecían haber sido dueños de plantaciones o capataces, por los restos de ropa y pertenencias encontradas enterradas con ellos. Según el diario de campo del Dr. Thornton,
que no llegaron a aparecer en el informe oficial, pero que más tarde se descubrieron entre sus papeles personales tras su muerte en 1967. La disposición de estos enterramientos sugiere no solo una eliminación de cuerpos, sino un ritual deliberado de marcación de límites. Los folcloristas locales han propuesto que este patrón se ajusta a las prácticas folclóricas para establecer una barrera espiritual alrededor de un territorio protegido. Lo más perturbador es la evidencia de que estos rituales persistieron hasta la década de 1880, décadas después de la fuga inicial de los gemelos y la desaparición de Jacob Tillman. La expedición iba a seguir otra semana más, adentrándose en el pantano hacia lo que parecían ser en las imágenes por satélite la zona del campamento principal. Pero el 27 de abril de 1964, una tormenta masiva golpeó el área, inundando gran parte del pantano y obligando al equipo a evacuar. Según el registro del Dr. Thornton, en la evacuación, 2 de los miembros del equipo se alejaron un momento del resto. Cuando volvieron con los demás, dijeron que habían visto a 2 ancianos idénticos mirándonos desde una plataforma a unas 50 yardas de distancia. Cuando el resto del equipo volvió la vista hacia allí, no había nadie a la vista. El regreso prometido al lugar nunca llegó. Los archivos de la universidad muestran que la financiación se detuvo abruptamente el mes siguiente, con una nota del jefe de departamento que decía que el mérito académico del proyecto no justifica los riesgos extremos de hacer trabajo de campo en un lugar tan peligroso. Las posteriores apelaciones del Dr. Las solicitudes de Thornton para recibir más fondos fueron rechazadas y desvió su trabajo de campo a yacimientos arqueológicos costeros. Pero en una carta personal a un colega, del 18 de diciembre de 1965, Thornton dejó claro: la verdadera razón de la cancelación del proyecto Congaree no tenía nada que ver con mérito académico o peligro físico. Poco después de que llegáramos a casa, 2 agentes federales llegaron y me dijeron que estaban preocupados por lo que habíamos descubierto por razones de seguridad nacional. Estaban especialmente interesados en nuestra documentación fotográfica de los cauces alterados y las estructuras de cimentación. Nos confiscaron todo el material aduciendo motivos de conservación histórica, pero me prometieron que me devolverían copias. Nunca lo hicieron. Cuando pregunté, me dijeron que la zona que habíamos estado explorando ahora estaba prohibida por razones de conservación ambiental. Cuanto más pienso en lo que descubrimos y en lo que podríamos haber descubierto si hubiéramos seguido adelante, mas creo que hay algo en ese pantano que algunas fuerzas no quieren que se registre. En 1966, un artículo de un pequeño periódico local que atendía a las comunidades de los alrededores de Congaree salió a la luz. El artículo, de un joven periodista llamado Michael Denton, relataba una serie de extraños acontecimientos que estaban ocurriendo en los márgenes del pantano. Según la investigación de Denton, en la década anterior se habían producido 17 casos en que personas que intentaban hacer desarrollos ilegales o extraer recursos en áreas protegidas del pantano habían sufrido lo que él llamó desgracias dirigidas. Estos variaban desde fallos en el equipo hasta accidentes personales, y todos describieron haber visto 2 figuras idénticas observando desde la distancia justo antes de que ocurrieran los accidentes. Lo más revelador fue la entrevista de Denton con un antiguo guardabosques del Área de Conservación de Vida Silvestre de Congaree, recién creada, que habló en condición de anonimato. Hay ciertas zonas del pantano que nos dicen que no patrullemos después de las 4 p.m. La excusa oficial es el terreno peligroso, pero todo el mundo sabe la verdad. Hay algo ahí, afuera, que no quiere ser encontrado,
y los de arriba han decidido respetarlo. Yo mismo los he visto. 2 hombres, siempre juntos, siempre observando. Nunca se acercan, nunca amenazan. Solo aparecen si te estás acercando a algo que no deberías ver. El artículo de Denton podría haber llegado a más lectores si el periódico no hubiera cerrado repentinamente el mes siguiente por problemas de dinero. El propio Denton se trasladó a Atlanta para continuar su carrera periodística, aunque sus compañeros observaron que se mostraba renuente a hablar de su última historia en el periódico local. En 1968, mientras se construía una nueva autopista que discurriría a 1 milla de la antigua tierra de la plantación Tillman, los obreros informaron de extraños fallos en la maquinaria. Según los informes de incidentes que se entregaron a la constructora, estos fallos se produjeron al atardecer y solo en el equipo que trabajaba más cerca del borde del pantano. Varios trabajadores renunciaron durante el proyecto, alegando incidentes perturbadores sobre los que la mayoría se negó a hablar. Pero un empleado dio una declaración completa a su supervisor que se añadió a los archivos del proyecto. Estábamos cerrando por el día alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando vi a 2 hombres de pie en el borde del claro. Eran idénticos, misma altura, mismo peso, misma ropa. Lo que me sorprendió fue lo inmóvil que estaban. Cuando se lo mostré a mi compañero de trabajo, me dijo que deberíamos recoger todo de inmediato. Mientras cargábamos el equipo, no podía dejar de mirarlos. Nunca se movieron, solo nos miraban. A la mañana siguiente, nuestra excavadora estaba parcialmente sumergida en un sumidero que no estaba allí la noche anterior. El gerente del proyecto desvió la autopista 1/4 de milla hacia el este después de eso. La autopista se terminó en 1969, pero los archivos muestran que el trazado final se desvió mucho del plan original, lo que elevó mucho el coste. La versión oficial atribuyó el cambio a las condiciones inestables del terreno. Durante la década de 1970, con la conservación ambiental convirtiéndose en una prioridad nacional, el pantano de Congaree llamó la atención de las organizaciones conservacionistas. Sus esfuerzos culminaron con la declaración como Monumento Nacional en 1976, salvándolo de mayor desarrollo. Lo que llama la atención en el testimonio del Congreso en apoyo de esta designación es que no se hace referencia a la habitación humana histórica del área. El pantano fue retratado simplemente como un lugar natural virgen, sin mención de su uso como refugio para esclavos fugitivos, ni de la comunidad que la tradición oral decía que había florecido allí durante décadas. Esta ausencia no fue ignorada por todos. La doctora, la historiadora de comunidades afroamericanas de la posguerra civil, Elaine Johnson, inició sus estudios sobre los asentamientos de Congaree en 1979. En su propuesta de subvención al Fondo Nacional para las Humanidades escribió: «Parece que se está borrando de la historia humana al pantano de Congaree, especialmente a la comunidad de antiguos esclavos que establecieron allí una sociedad libre. Este borrado sirve para mantener el mito de que tal resistencia exitosa al sistema esclavista era imposible, cuando sabemos que no solo sucedió, sino que prosperó durante generaciones». La subvención de Johnson fue aprobada, pero su investigación se topó con continuos obstáculos. En sus notas de proyecto de marzo de 1980 anotó: «Los informantes locales que antes habían accedido a contarme historias familiares de repente se muestran reticentes cuando llego para las entrevistas acordadas. Los archivos que antes habían verificado la disponibilidad de ciertos documentos ahora dicen que no pueden encontrarlos.
Lo más perturbador es la advertencia recurrente, siempre velada, de que ciertas historias es mejor no investigarlas. Pero Johnson reunió suficiente evidencia para probar la presencia de lo que ella llamó la nación del pantano, que había vivido dentro del Congaree desde alrededor de 1850 hasta principios del siglo XX. Sus evidencias más fuertes emanan de los datos del censo de 1870 y 1880, en los que se observaron patrones inusuales en la población censada en algunas zonas rurales que lindan con el pantano. Según su análisis, hay una anomalía estadística en que los hogares al borde del pantano declaran albergar a parientes lejanos o compañeros ancianos en proporciones mucho mayores que el promedio regional. Cuando se les sigue la pista en los registros posteriores, a menudo no aparecen identificados en absoluto, o bien se les describe simplemente como formalmente del interior de Carolina del Sur, una etiqueta imprecisa que podría referirse a las comunidades del pantano. Johnson también encontró evidencia de que los gemelos no solo habían sobrevivido, sino que se habían convertido en miembros destacados de la comunidad. En los anales de la iglesia de una pequeña congregación negra fundada en 1868 al borde del pantano, se mencionan en varias ocasiones los hermanos que hablan como uno, que asistían ocasionalmente a los servicios, pero que con mayor frecuencia enviaban delegados del interior del campamento. Estos archivos contienen una nota del pastor de 1873. Los hermanos fueron hoy a la boda de la joven Sarah. Como siempre, no dijeron nada en el culto, pero dieron su bendición a su manera. La novia parecía muy orgullosa de que él estuviera allí. Rara vez se aventuran tan lejos de casa. Se han hecho mayores desde la última vez que los vi, pero se mueven con la misma fuerza silenciosa. Uno no puede dejar de pensar que llevan en sus almas el espíritu de liberación que nuestro pueblo aún lucha por alcanzar. El estudio de Johnson nunca se publicó. Según sus compañeros, planeaba reunir sus descubrimientos en un libro, pero el manuscrito quedó incompleto cuando falleció en 1984. Su muerte en un accidente de un solo vehículo en una carretera rural cerca del Congaree dejó algunas bocas abiertas entre quienes conocían su obra. Según el informe policial, el coche de Johnson se salió de la carretera y se estrelló en una zanja de drenaje a unas 2 millas de la entrada de lo que entonces era el Monumento Nacional Congaree. El accidente se produjo al anochecer. No hubo testigos. Los materiales de investigación de Johnson, que deberían haber sido voluminosos, nunca se encontraron. Su despacho en la universidad estaba perfectamente ordenado, pero vacío de cualquier apunte o material sobre el proyecto Congaree. Su casa tampoco tenía nada de interés. Un compañero que había estado trabajando estrechamente con Johnson le dijo a un periodista local que solo una semana antes de su muerte, Johnson había dicho que había hecho un gran descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión de cómo podría tener éxito la resistencia a la esclavitud. La forma en que se hizo este hallazgo aún es desconocida. En 1989, una intensa sequía que dejó al Congaree sin agua, unos excursionistas se adentraron fuera de los caminos trillados y descubrieron lo que parecían ser los restos de una estructura elevada en lo profundo del pantano. Según su informe a los guardabosques del parque, vimos postes de madera que salían del barro seco en un patrón que definitivamente parecía construido por el hombre. Lo más intrigante fue que estos postes mostraban marcas de herramientas propias del siglo XIX, pero la madera estaba perfectamente conservada.
como si hubiera sido tratada de alguna manera para evitar su descomposición natural. Los guardaparques inspeccionaron el lugar, pero le restaron importancia, catalogándolo como posiblemente un puesto de caza o refugio temporal reciente. No se llevó a cabo ninguna evaluación arqueológica adecuada y, en cuestión de semanas, las lluvias habían vuelto a subir el nivel del agua y sumergido la estructura. Cuando científicos independientes buscaron el lugar ese mismo año, encontraron que los mapas del parque habían sido actualizados y el área ahora se señalizaba como zona ecológica sensible con acceso restringido. Durante los años 90, con el creciente interés por la historia afroamericana y el ferrocarril subterráneo, se hicieron algunos esfuerzos esporádicos por verificar las leyendas de los gemelos de Congaree. Estos intentos siempre chocaron con la oposición oficial, en nombre de la protección ambiental, y con la resistencia oficiosa de la población local a hablar del asunto. Se desarrolló un patrón en el que los que más presionaban informaban de cosas extrañas, fallos en el equipo, desorientación en lugares familiares y, lo más común, dos figuras idénticas que los observaban desde la distancia, especialmente al anochecer. En 1997, un estudiante de posgrado llamado Thomas Williams, que estaba estudiando comunidades cimarronas para su disertación doctoral, entrevistó a varias personas mayores que vivían en las comunidades que rodean el pantano. Una entrevista con una mujer de 93 años llamada Clara Jenkins dio la conexión más fuerte hasta ahora con los gemelos originales. Según la transcripción de esta entrevista, del 12 de junio de 1997, Williams: ¿alguna vez su familia habló de gente que vivía en el pantano? Jenkins: mi abuela me contó sobre los gemelos, los llamaba los guardianes, decía que eran viejos cuando ella era pequeña, pero que seguían en pie. Dijo que habían huido de una plantación cuando eran niños y que hicieron del pantano su hogar. Williams: ¿ella llegó a conocerlos? Jenkins: dijo que sí, una vez. Dijo que su padre la llevó a un lugar de encuentro al borde del pantano al anochecer. Los mellizos estaban de pie uno al lado del otro. Ella dijo que nunca hablaron en voz alta que ella pudiera oír, pero su padre los entendía. Después de aquel encuentro, su familia siempre le dejaba ofrendas en un ciprés junto al agua: comida, herramientas, semillas. A la mañana siguiente, las ofrendas habían desaparecido. Williams: ¿cuándo pasó esto? Jenkins: debe haber sido alrededor de 1900, tal vez un poco antes. Mi abuela era apenas una niña. Ella decía que los mellizos tendrían más de 100 años entonces, si eran los mismos hombres de las historias. Pero nadie decía nada. Otros afirmaban que no eran los mismos hombres, sino sus hijos o nietos quienes seguían en la guardia. Otros decían que siempre eran los mismos dos, protegidos por el propio pantano. Williams: ¿cree que todavía están ahí? En ese momento, según las notas de Williams, Jenkins se quedó callado durante casi un minuto antes de responder. Jenkins: joven, algunas preguntas son invitaciones. Cuide lo que atrae a su vida. Pero ¿sabe qué? Mi nieto trabaja para el servicio de parques. Hace 2 años estaba asistiendo en un estudio en la zona restringida. Se hacía de noche y se quedó a terminar unas mediciones mientras los demás volvían. Dijo que sintió que alguien lo observaba. Se giró y vio a 2 ancianos de pie en lo que parecía una pasarela sobre el agua. Hombres iguales. Le hicieron un gesto para que se fuera y él se fue. Nunca se lo dijo a sus jefes, solo a mí. Al día siguiente toda esa parte estaba inundada y no había llovido. Williams intentó dar seguimiento a la historia y ponerse en contacto con el nieto de Jenkins, pero le fue negado el acceso.
Su posterior solicitud de un permiso de investigación para ingresar a las áreas cerradas del Congaree fue rechazada por el parque, el cual citó estudios ecológicos sensibles en curso en esas áreas. En 2004, mientras digitalizaba documentos históricos en el Departamento de Archivos e Historia de Carolina del Sur, un técnico tropezó con una colección sin catalogar de materiales sobre la plantación Tillman. Entre ellos, un diario de Elizabeth Tillman, esposa de Jacob Tillman Sr., que abarcaba de 1848 a 1852. El diario aparentemente había sido archivado por error décadas atrás en una colección de registros agrícolas y, por lo tanto, pasó desapercibido para los estudiosos anteriores. El diario de Elizabeth Tillman ofrece información de primera mano sobre la fuga de los gemelos que no se había registrado anteriormente. En una entrada del 25 de julio de 1850, la noche antes de la fuga, anotó: Jay ha ido demasiado lejos esta vez. Los muchachos que jugaban fueron sorprendidos enseñando letras a los niños, y él ha mandado un castigo que ningún cristiano debe ver, ni mucho menos hacer. Protesté, pero fui callada, como de costumbre. El médico está llamado para mañana, aunque qué cuidado médico puede ser suficiente después de tal abuso, no puedo imaginar. Rezo por sus almas y por la de Jay, aunque me temo que esta última está más allá de la salvación. Su entrada del 27 de julio, el día después de la fuga, es igualmente reveladora. Se han ido, y Jay está furioso como nunca lo había visto antes. La tormenta le sirvió de coartada para escapar. El almacén fue hallado saqueado. Sal, herramientas, semillas robadas. Jay dice que no podrían haber llegado muy lejos en su condición, pero no estoy tan segura. Siempre había algo en ellos dos que desafiaba toda explicación lógica, la manera en que se movían juntos sin necesidad de palabras, como si supieran cosas antes de que sucedieran. Los demás criados los dejan a distancia, unos por temor, otros por respeto. No puedo dejar de pensar que su desaparición es el castigo de Dios sobre esta casa. Las entradas posteriores documentan la creciente obsesión de su esposo con la búsqueda de los gemelos y la ruina de la fortuna de la plantación. En una entrada de fecha, 2 de octubre de 1850, anotó: Jay se va mañana a buscar el pantano él mismo. Le he suplicado que deje de acosarme, pero su orgullo no se lo permite. Se refiere a los gemelos como si lo hubieran traicionado personalmente, como si no los hubiera llevado a la desesperación con su propia crueldad. Algo cambió en él desde que escapó. Se detiene en el borde de la propiedad por las noches, observando el pantano, como si esperara que algo apareciera. Anoche dijo que los había visto observando desde la arboleda, pero Barrett no vio nada cuando fue a investigar. Su última anotación sobre su marido, del 11 de octubre de 1850, reza: Jacob Jr. regresó hoy solo, en un estado indescriptible. No hablará de lo que le sucedió a su padre, solo que el pantano se lo llevó. Los demás que iban con ellos también están perdidos. No puedo llorar como una esposa. Lo que le pasó a Jay allí fue lo que tenía que pasarle, una vida cimentada en el dolor de otros. Los mellizos han obtenido la justicia que la ley nunca daría. El diario de Elizabeth Tillman arrojó nueva luz sobre el aura de temor que había envuelto a los gemelos incluso antes de su fuga, lo que insinuaba que su conexión inusual y su habilidad para comunicarse sin palabras los había señalado como diferentes ante la comunidad esclavizada y sus opresores.
Lo importante es que el periódico verificó detalles de la historia que se habían considerado folclore, como la alfabetización de los gemelos y su enseñanza a otros, un acto peligroso de resistencia en un sistema que negaba la educación a los esclavizados. El diario fue puesto a disposición de los investigadores en 2005, aunque el acceso estaba restringido y solo se podía consultar en el lugar. Curiosamente, a los pocos meses de su hallazgo, el diario fue catalogado como en estado demasiado delicado para ser consultado con frecuencia, y se retiró del acceso público a la espera de ser restaurado. Las solicitudes para visualizar escaneos digitales fueron rechazadas de manera similar por razones técnicas. Desde 2007 el periódico estaba catalogado en el archivo como temporalmente no disponible, situación que parece mantenerse hasta el día de hoy. En 2010, mientras se planificaba una expansión de las instalaciones para visitantes en lo que ahora es el Parque Nacional Congaree, un estudio de impacto ambiental identificó otro posible yacimiento arqueológico en el interior de una zona pantanosa no estudiada anteriormente. Según el informe inicial, el radar de penetración terrestre reveló estructuras subterráneas masivas que parecían estructuras habitables, incluidos lo que parecían ser los cimientos de unos 20 edificios diferentes dispuestos en forma de pueblo. Se calculó que las estructuras databan de mediados del siglo XIX a principios del XX. Pero en vez de hacer una arqueología completa, el Servicio de Parques cambió repentinamente los planes de expansión para no molestar el lugar. La justificación oficial mencionó el hábitat crítico para especies amenazadas como motivo del cambio, aunque la evaluación ambiental no había descubierto tal hábitat en sus resultados iniciales. Una solicitud de la Ley de Libertad de Información que un grupo de conservación histórica presentó en 2011 para obtener el informe completo del radar fue rechazada por razones de preocupaciones de seguridad nacional en relación con la protección de infraestructura crítica. Esta extraña justificación hizo pensar a historiadores e investigadores locales que el lugar podría esconder algo más que historia, algo que aún podría tener consecuencias legales o políticas sobre la forma en que trataban a los esclavos fugitivos y sus descendientes. En 2013, un folclorista local llamado David Monroe comenzó a recopilar activamente historias modernas de avistamientos extraños en Congaree y sus alrededores. Durante 3 años, registró 63 incidentes distintos en los que se avistaron 2 figuras idénticas al anochecer dentro del parque o en sus márgenes. Los avistamientos seguían siempre el mismo patrón. Las figuras siempre eran ancianas pero erguidas, idénticas en todos los aspectos, observando, pero no amenazando. En todos los casos, quienes lo avistaron sintieron que debían irse de allí inmediatamente, lo cual siempre hicieron. Monroe trató de encontrar patrones en donde se avistaban estos seres, trazando un mapa que indicaba un límite más o menos circular dentro del parque. Dentro de este perímetro, los guardabosques rara vez patrullaban y los caminos designados o bien rodeaban el límite o estaban perpetuamente cerrados por mantenimiento. Cuando Monroe compartió sus hallazgos con el personal del parque en 2016 y solicitó permiso para realizar investigaciones en esta área, se le negó el permiso. La respuesta oficial decía solo que el lugar está expuesto a inundaciones repentinas e impredecibles y por lo tanto es inseguro para el público. Monroe, sin inmutarse, continuó su investigación desde la distancia. En un artículo de revista histórica local en 2017, sugirió que los gemelos habían escapado del pantano y creado una sociedad paralela que vivía junto a las comunidades vecinas pero separada de ellas. A partir de anomalías censales,
relatos orales y la evidencia arqueológica dispersa que había ido apareciendo a lo largo de los años, planteó que esta comunidad había llegado a desarrollar su propia forma de gobierno, agricultura y organización social, adaptada al singular ambiente del pantano. Lo más polémico es que Monroe planteó que esta sociedad todavía podría existir en alguna parte. Mencionó los avistamientos uniformes de guardias idénticos, el estado resguardado de ciertas partes del parque y la negativa de los funcionarios a explorar posibles yacimientos arqueológicos como prueba de una acomodación no reconocida, un pacto no oficial para honrar los límites establecidos por los gemelos originales. El artículo de Monroe pasó desapercibido para el público en general, pero se difundió entre quienes compartían interés por la historia local y el folclore. En 2018 anunció que estaba escribiendo un libro expandiendo sus teorías, pero en enero de 2019, Monroe anunció que dejaba el proyecto y se mudaba a Oregón por razones de salud y personales. Las preguntas de los colegas acerca de su investigación fueron rechazadas con amables pero firmes negativas a hablar más del asunto. Uno de los antiguos asistentes de investigación de Monroe, que habló en condición de anonimato con un periódico local, dijo que justo antes de dejar el proyecto, Monroe había ido solo al pantano y se había quedado hasta después del anochecer, mucho después de que cerrara el parque. Cuando volvió, siempre según este relato, estaba muy agitado y comenzó a preparar todo para marcharse. Cuando le preguntaban qué había pasado, solo decía que había recibido un mensaje y que algunas historias pertenecían a quienes las vivieron, no a quienes querían estudiarlas. Hoy en día, el Parque Nacional Congaree es un área silvestre preservada, reconocida por su biodiversidad y ecosistema virgen. Los materiales oficiales no hacen referencia a los gemelos ni al asentamiento que supuestamente fundaron. Los guardabosques del parque, al ser interrogados por las leyendas, suelen dar una respuesta protocolar sobre el folclore local, pero señalan que muchas de ellas fueron adornadas con el tiempo. Pero las historias permanecen. Los excursionistas a veces informan cosas extrañas, especialmente cuando la luz del día se desvanece. La sensación de ser observado, destellos de formas que desaparecen al acercarse, caminos que parecen moverse para alejarlos de ciertas zonas. La mayoría lo atribuye a juegos de luces y la imaginación en un lugar conocido por sus propiedades desorientadoras. Otros parten con la impresión de haber rozado algo que vive en la frontera de la historia y la leyenda. Tal vez lo más revelador del legado de los gemelos no sea lo que se ha registrado, sino lo que falta. Las lagunas sistemáticas en los registros históricos, los finales abruptos de líneas de investigación prometedoras, las áreas protegidas dentro de la naturaleza salvaje, ya protegida. Todo apunta a que hay una historia que todavía se niega a revelarse por completo. Es como si los mellizos, al liberarse de una forma de esclavitud, buscaran liberarse de otra, la esclavitud de convertirse en historia, para ser estudiada, catalogada y desechada. Para quienes han visto a los supuestos guardianes del pantano, el encuentro suele dejar una huella no de temor, sino de haber atisbado por un instante otra forma de libertad. Como comentó alguien que lo visitó hace poco en un foro online de sucesos inexplicables, caminaba al atardecer, sí, lo sé, en contra de las normas del parque cuando los vi, dos ancianos de pie e inmóviles a unos 50 metros de distancia, mirándome. Eran idénticos, vestidos con ropa sencilla, pero que parecía moderna y atemporal a la vez. No me amenazó, solo me dejó claro que me había aventurado en un lugar donde no pertenecía.
Mientras me giraba para marcharme, miré hacia atrás y ellos asintieron al unísono. No sé cómo explicarlo, pero me pareció que me habían mostrado algo raro y hermoso, una libertad que ya no necesita proclamarse ante el mundo porque vive al margen de él, intacta por la sociedad que intentó destruirla. La historia de los gemelos que huyeron de los campos de algodón y se convirtieron en guardianes de un reino secreto nos muestra que no toda resistencia se escribe en los libros de historia, que algunas victorias se ocultan a propósito, que la libertad más profunda puede ser la de desaparecer de la vista de quienes te reclamaron como propiedad, creando un mundo en el que el opresor se convierte en el intruso no deseado, en el que los límites no los establece la ley, sino algo más profundo y duradero, la capacidad del espíritu humano para transformar un lugar de exilio en una patria digna de defenderse por generaciones. En cuanto a los gemelos mismos, ya sean hombres excepcionales que forjaron algo grande en el corazón del Congaree, o si su historia se ha inflado para representar la resistencia colectiva de muchos que buscaron la libertad en el abrazo del pantano. Su memoria persiste entre los cipreses y las aguas serenas. Son un monumento a que la mejor resistencia no siempre es luchar, sino crear algo nuevo donde otros solo ven naturaleza. Y tal vez, cuando el crepúsculo se extiende sobre el Congaree y los cipreses centenarios proyectan sombras sobre el agua, todavía vigilan, guardianes de la libertad ganada con tanto esfuerzo, su forma visible solo por un instante antes de desvanecerse nuevamente en el mundo que crearon.